Bien, vamos a comenzar con el profeta Malaquías, el último profeta antes de Jesús, del Antiguo Testamento, previo a la hojita en blanco que hay en la Biblia, que son esos 400 años de silencio. ¿Sí? Vamos a comenzar con la cita de Malaquías 3:1, que dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, tenemos al profeta Malaquías, que como siempre decíamos, aclaramos cómo nos presenta cada profeta a Cristo, entendiendo que Cristo es el centro de los mensajes de los profetas y también de la Biblia, representando el amor que ha tenido Dios por el mundo, entregando a su Hijo unigénito. Malaquías nos presenta a Cristo como el Hijo de Justicia. Este autor, Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, y Malak es el mensajero, es una de las traducciones que se hace de los ángeles, ¿sí? de la palabra del hebreo. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se habla de un ángel, es un mensajero. Aparece unos 100 años después de los profetas Ageo y Zacarías, los dos últimos profetas que vimos. Recuerden que Zacarías fue el último que dimos y nos llevó 4 sesiones. Malaquías fue el último de los profetas. 400 años de silencio pasarían antes del nacimiento de Cristo. Malaquías es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el último llamado profético. Por eso es que hablamos de una hoja en blanco que simboliza silencio. La fecha data ya por el 436, 416 antes de Cristo. ¿Sí? Fueron años que pasaron desde que se escuchó la voz del último profeta, Zacarías, unos 100 años aproximadamente. Zacarías estuvo por el 520 antes de Cristo, y existía un declive moral y espiritual en la nación de Israel, como lo hemos visto, por ejemplo, luego de que muriera Josué y los ancianos que lo acompañaron. Es como que esas generaciones se enfrían y caen en el pecado de las naciones circundantes, y bueno, ahí es que Dios tiene que intervenir. El tema es el siguiente: Malaquías nos presenta un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente indiferente, un pueblo para quienes el servicio al Señor ha llegado a ser un formalismo vacío, hueco. Esta es la última profecía del Antiguo Testamento, una revelación de un pueblo rebelde e insensato, de un remanente que venía siendo fiel. Recuerden el remanente que tuvo que animar Zacarías, Ageo, ¿sí? Incluso Nehemías, y de un Mesías venidero que juzgará y purificará a la nación. Recuerden que cuando vino Cristo y hablaba de los escribas y fariseos, los trataba de que eran sepulcros blanqueados, algo que se ve aquí muy gráficamente. Las profecías de Malaquías representan el fin de una era. Los próximos 400 años se han llamado años de silencio, ¿sí? Ya que Dios no ha hablado a través de sus instrumentos humanos, los profetas. Durante ese tiempo no se oyó voz profética. Bien, esto es lo que tenemos como introducción, y como estamos acostumbrando aquí en el estudio de los profetas, vamos a leer la palabra. En esta sesión de hoy nos vamos a centrar en los primeros 2 capítulos, nos va a llevar 2 sesiones Malaquías, ¿tá? Y vamos a comenzar leyendo lo que sería el primer capítulo, que comienza con el título Amor de Jehová por Jacob. Dice así el versículo 1 del capítulo 1 de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Bien, en este caso me voy a centrar en los primeros 5 versículos para desarrollarlos un poquito más. Como siempre vemos que es palabra de Jehová que viene por medio del profeta. El profeta es un medio, una herramienta, ¿sí?, que Dios utiliza para llevar su mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver estos primeros 5 versículos?
los primeros 2 versículos más que nada, vemos a un Dios que ama a su pueblo a pesar de la rebeldía. Nos muestra un amor incondicional. Dios deja ver a su pueblo el amor que le tiene a través del profeta unos 100 años después del retorno del remanente. Recuerdan aquel remanente que venía desmotivado, que tuvo que reconstruir el templo ante una ciudad en ruinas, ¿sí? Bueno, ya estamos unos 100 años después de eso, ya estaba el templo construido. Venía ese remanente de Babilonia, que fue la nación que Dios usó para eliminar en gran manera la idolatría de parte de su pueblo. Habíamos dicho que era posterior a Zacarías y Ageo, y que hay indicios de que fue contemporáneo o apenas posterior a Nehemías. Nehemías es otro libro del Antiguo Testamento que se encuentra ubicado varios libros atrás del de Malaquías, ¿sí? El templo ya estaba reconstruido, y eso lo podemos ver en los versículos 13 del capítulo 1 y 1 y 10 del capítulo 3 de este libro de Malaquías. Los judíos se encontraban bajo un gobernador, eso hay referencias a eso en Malaquías 1:8, ahora lo vamos a leer, y podemos ver que Nehemías fue el último líder cívico que tuvo Jerusalén hasta ese entonces. Los pecados reprendidos en Nehemías concuerdan en gran manera con los de Malaquías. Y ahora vamos a ver las referencias a esto. Tengan para anotar porque vamos a hacer varias citas en este transcurso de la sesión. En Nehemías 13, versículo 29, podemos ver el sacerdocio profanado. Lo mismo que podemos ver en Malaquías, capítulo 1, versículo 6, hasta Malaquías, capítulo 2, versículo 9. Luego podemos ver en Nehemías 13, versículos 23 al 25, el matrimonio corrompido. Lo mismo se describe aquí en Malaquías, capítulo 2, versículos 14 y 15. En Nehemías, capítulo 13, versículos 10 y 11, podemos ver a los levitas no percibiendo el diezmo que les correspondía. Algo que se denuncia aquí en Malaquías, capítulo 13, versículos del 8 al 12. Bien, entonces vemos a un pueblo de Israel que estaba languidecido, es decir, perdió el ánimo, el vigor, la lozanía que tenía en su Dios, en el servicio a su Dios, en la adoración a su Dios, por la demora del cumplimiento de lo prometido a través de Zacarías y Ageo. Recuerden que cuando terminamos Zacarías se nos hablaba de un líder que iba a venir a reinar, de cómo Dios iba a hacer prevalecer su nación, que le iba a dar fuerza para vencer sobre las demás naciones, que todas las naciones se iban a volver hacia Jerusalén, ¿tá? Pero en el transcurso de los años y estas generaciones que iban pasando, vemos ese enfriamiento y cómo este pueblo va cayendo en un letargo y disminuyendo su concepto acerca de Dios. Se enfrían y eso les lleva a un peligroso tambaleo hacia el pecado, hacia la desobediencia. ¿Sí? Recuerden que siempre citamos esto en los profetas, que fue segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Para Dios es lo mismo un día que 1000 años. O sea, nos da una sensación de que el tiempo no es algo que a Dios lo limite, ¿sí? Y como nosotros en ese transcurso de tiempo y que no retarda sus promesas a Dios, si no cuidamos nuestra comunión diaria con Él, es que peligramos el caer en el pecado, en la desobediencia, todos. Del que está más caliente en cuanto a la comunión con Dios, al que está más frío. Es todos los días, minuto a minuto, algo que aclaramos y hicimos hincapié en la prédica de este sábado, ¿sí? Es una lucha continua, día a día. No podemos vivir de victorias pasadas. Es minuto a minuto que hay que pelear la comunión con Dios, nuestra intimidad con Él, para que no nos pase lo que le está pasando a este pueblo, y vamos a ver cómo eso se traduce en un servicio mediocre que Dios critica fuertemente. Entonces, estemos atentos a las señales de los tiempos en los que estamos viviendo. Dios nos retarda sus promesas y se nos dieron varias señales en la palabra para poder discernir la venida del Señor en cuanto a su proximidad. Y ya tenemos de sobra un montón de señales que nos tendrían que tener precavidos y activos para que el Señor nos encuentre sirviéndole en excelencia, sin mirar al costado
y ayudando en amor al prójimo. Y le voy a hacer dos referencias bíblicas respecto a lo que acabo de mencionar. La primera de ellas, en Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Está muy buena esa parábola. Y Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Bien, eso respecto al versículo 1. Luego pasamos al versículo 2. Entonces vemos ahora que dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces vemos una corrección que viene con dureza. Les hago una referencia que es Hebreos capítulo 12, versículo 11, pero con raíz en el amor de Dios. Es decir, si ellos corresponden a ese amor y guardaran sus mandamientos, estarían mostrándole un genuino amor sincero, un volvimiento de corazón hacia ese Dios. Algo que podemos complementar con Juan, capítulo 14, versículo 15. Bien, y ahora vamos a ver una pregunta. Vamos a señalar ahora nomás las preguntas que están en torno al pueblo respecto a Dios y cómo nos reflejan estas preguntas la condición espiritual de esas personas en ese momento. La primera pregunta que tenemos de los versículos del 2 al 5 del capítulo 1 es: ¿cómo Dios nos ha demostrado su amor? Es decir, esta gente no podía ver, no tenía el discernimiento, estaban velados acerca de cómo Dios les amaba, no lo veían reflejado en su realidad. Entonces, una duda o interrogante que suele surgir cuando uno está reptante en cuanto a gatear, o sea, como bebé, espiritualmente. Recuerden cuando hablábamos de Jonás, esas personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esa era una imagen bien clara de la condición espiritual y de discernimiento que tenían esas personas. Bueno, esta pregunta no es tan gráfica, pero nos muestra también la condición espiritual de ese pueblo, de esa generación. La profecía de Malaquías se construye alrededor de 7 preguntas que reflejan la incredulidad, desobediencia y pecaminosidad de Israel en su corazón para con su Dios. La primera pregunta es: ¿en qué nos amaste? La que acabamos de citar en el versículo 2 del capítulo 1. La segunda es: ¿en qué te hemos menospreciado? En el versículo 7 del capítulo 1. En el mismo versículo viene la tercera, que es: ¿en qué te deshonramos? La cuarta pregunta es: ¿en qué te hemos cansado? Esto está en el capítulo 2 de Malaquías, versículo 17. La quinta pregunta es: ¿en qué debemos arrepentirnos? ¿Qué estamos haciendo mal? En el capítulo 3, versículo 7 de Malaquías también. La sexta pregunta es: ¿en qué te hemos robado? Capítulo 3, versículo 8. Y la séptima y última es: ¿en qué hemos murmurado, hablado contra ti? En el capítulo 3, versículo 13 de Malaquías. Bueno, y aquí vamos a entrar en el versículo 3 con una afirmación de parte de Dios que es bastante notoria en todo el desarrollo del Antiguo Testamento, y es: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios puede odiar a alguien, ya que Él es amor, y vamos a centrarnos un poquito en qué significa este aborrecí. Israel ha sido favorecido por Dios en todo el transcurso hasta aquí. Estamos aquí en el 410 aproximadamente antes de Cristo. Hemos visto ya en las prédicas sobre Moisés, sobre Josué, sobre David y los hechos que Dios hacía a través de estos siervos suyos para con su pueblo, y no los dejó de hacer de ahí en más. Dios quiere compromiso por su favor hacia su pueblo, un compromiso voluntario, genuino, y que no se compare este pueblo con Edom. Israel es como todos nosotros. Cuando nos viene esa, pero le va mejor al pecador que a mí. ¿Cómo es esto? De hecho, vamos a hacer una cita que es infalible cuando viene este problema, que es Salmos 37, pero lo vamos a hacer cuando corresponda, cuando caiga en el momento justo. Entonces, vimos en Abdías cómo comenzaba con la humillación de Edom. Aparentemente, en tiempos de Malaquías, esto ya había pasado, es decir, Israel prevaleció
frente a los rojos. Recuerden que Edom era rojizo, en referencia también al cabello de Esaú, a los vellos de Esaú. Y acá viene una aplicación a lo que es hoy en día, unas notas que me hice respecto a esto, que es, Dios nos eligió antes de que naciésemos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 1, versículos del 5 al 12. Él sabe lo que ha depositado en nosotros, ese sentido de pertenencia a nuestro amo y Señor, nuestro Padre. Debe darnos audacia y confirmar nuestro caminar, es decir, tenemos que estar confiados. Es ahí que viene una fe sana, una fe que se traduce en obras porque yo avanzo, yo hago, sabiendo que mi Dios me respalda, porque soy su pueblo, soy parte de su heredad aquí en la tierra. Más aún teniendo y siendo partícipes de la obra terminada de Jesús, ese enviado de Dios, su Hijo unigénito, para salvar a su pueblo, ¿sí? Para salvar a la raza humana, ya que solo a través de Jesús nosotros accedemos a la salvación. No es por obras, no es por arrepentimiento, si bien es necesario, el foco principal es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Lo vemos como centro de los mensajes de los profetas y como centro de mensaje en la Biblia. Y la muestra más grande de esto es que Dios dio a su Hijo unigénito, como decíamos, para salvar al mundo, a lo que podemos ver en Romanos 5, versículo 8. Y lo vamos a leer. Vamos a ir hasta Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí lo tenemos textual. Bien, entonces, no se desgaste, esto es una recomendación, comparándose con los practicantes de lo malo, los inicuos. Recuerden que inicuo venía de nomos, personas que viven sin ley, una especie de anarquía, no están sujetos a nada, están libres a su voluntad, lo que está bien lo definen ellos y lo que está mal también, son una especie de semidioses o dioses, para ser más gráficos. Recuerden que fuimos llamados a sembrar tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Centrémonos en agradar al Padre y lo que Él nos pide. Le voy a hacer dos referencias respecto a esto que acabamos de afirmar, que es Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, y pueden encontrar lo mismo en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. El que juzga es Dios, y a cada cual dará justamente como merezca, y al tiempo que él considere correcto será esto. Y aquí es que le hago la cita de Salmos 37. El foco de este salmo es que nosotros nos enfoquemos en agradar al Padre y que al malo, en su debido tiempo, y al que le corresponde, lo juzgará y recibirá su recompensa. Recompensa que también está descrita en la Biblia. Y ahora vamos a hacer una aclaración respecto a Esaú frente a Jacob. Si bien Esaú era el más apto físicamente, aquí hay algo que podemos percibir biológicamente. Esaú no solo es el que nace primero, sino que también nace velludo, lo cual da una clara señal de la cantidad de testosterona que tenía él. Era un hombre apto para la caza, incluso lo podemos llegar a ver, y Jacob era como más tímido, y incluso nos dice que era calmo, quieto, lo podemos ver en Génesis capítulo 24, versículos del 24 al 28, y además tenía a favor Esaú, que era el primogénito, y aunque vende y desprecia su primogenitura, nos deja ver el Génesis 25, versículo 23, que Jacob fue elegido de antemano por Dios para llevar la bendición prometida a su abuelo Abraham. Algo que también se cita en Romanos, capítulo 9, versículo 13. Es decir, Dios no dio a Esaú en el sentido de que lo maldecía, lo torturaba o le deseaba todo lo peor. De hecho, él fue muy bendecido. Lo podemos ver en Génesis capítulo 33, versículo 9, Génesis 36, versículos del 1 al 43. Ahí uno puede ver Esaú y su heredad cómo vivían en el plano material, en la tierra. Vemos que Dios aborreció o dio a Esaú, no eligiéndolo en cuanto a recibir y depositar en él la bendición prometida a su abuelo Abraham, esa herencia.
El símbolo de odio parece significar el ser menos amado. Y vemos varias referencias a esto en la Biblia, sobre todo con el término aborrecido. Uno lo puede ver en Génesis capítulo 29, versículos del 31 al 33, Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, Mateo capítulo 6, versículo 24, Lucas 14, versículo 26, y Juan 12, versículo 25. Hay una afirmación, según Calvino, un hombre bastante docto en la palabra, que este odio, aceptación, está en referencia a ser aceptado o ser rechazado. Eso es lo que aplica mejor a la traducción, no un odio como lo tenemos hoy en día con esa raíz de amargura y de castigo, exacto, de desprecio, sino como un elijo a otro. ¿Sí? La elección de uno sobre el otro es para consolar o asegurar. Spurgeon, que es otro hombre de gran peso en cuanto al estudio de la palabra, decía que él no tenía problema para entender el desprecio de Dios a Esaú, sino que era lo que le rompía la cabeza y rompía con sus esquemas, y es cómo Dios pudo amar a Jacob, o sea, cómo Dios podía amar a ese hombre, y no cómo podía aborrecer a Esaú. Malaquías no enseña una doble predestinación, es lo mismo que le sucedió a Esaú, le sucede al pueblo, pero contrasta las historias de ambas heredades, de ambos pueblos, los cuales eran los dos pecadores, pero Israel fue favorecido por la misericordia, por gracia de parte de Dios, es decir, un regalo inmerecido. Las razones de elección de Dios no son por capricho, muchos las hacen condicionales, es decir, por determinadas cosas que Dios sabe, por ser omnisciente, es que Dios elige a Jacob frente a Esaú, y otros simplemente dejan estas elecciones de incondicionalidad, es decir, no hay condiciones, Dios es soberano y eligió a Jacob, o sea, no tenemos por qué cuestionarlo. Pero a pesar de que Dios sin duda sabía de que todos iban a convertir en determinados tipos de hombres, él eligió a Jacob y no podemos basar en algo determinado el por qué lo hizo. ¿Sí? Incluso vemos que a Esaú le pronostica que su heredad va a ser heredad para los chacales. La elección de Jacob frente a Esaú se extendió a sus descendientes. Babilonia conquistó la región, pero Dios rescató a Israel. Hemos referido esto del remanente, que vuelve al pueblo, y de Edom aún no había sido restaurado hasta ese entonces. Bien, vamos al versículo 4, que dice, ellos edificarán respecto a los edomitas, y yo destruiré. Edom permanecía en su estatus como no elegido frente al firme compromiso de Dios para con Israel. Y vemos referencias a la fidelidad de Dios en gran cantidad de pasajes de la Biblia. Yo le voy a citar 4 pasajes que respaldan la fidelidad de Dios que estamos mencionando. El primero de ellos es Números, capítulo 23, versículo 19. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Y Deuteronomio, capítulo 7, versículos 8 y 9. Bien. Aquí entonces estaríamos culminando lo que sería el amor de Jehová por Jacob. ¿Sí? Vuelvan a repasar esto porque hay varias referencias y comentarios que van a hacer que esta palabra que aquí uno ve se contextualice y podamos entenderla mejor, que es el fin de este estudio. Vamos a leer ahora del capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 14. Jehová reprende a los sacerdotes, tiene como título. Y dice así el versículo 6. Perdón, antes de comenzar, les voy a mostrar que en el versículo 3, para los que estén acostumbrados a usar las referencias de la palabra, van a ver que hay una referencia. ¿Llegan a ver todos ahí la pantalla? Bueno,
lo que se ve aquí, abajo, donde está mi mouse, van a ver que hay unas letritas y varios pasajes. Las referencias refleja cómo afirmaciones del texto que estamos leyendo se sustentan y se hace referencia a estas en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice a Esaú aborrecí, nos lleva a Romanos, capítulo 9, versículo 13. Y por ejemplo, cuando nos habla en el versículo 4, le dice, cuando Edom dijere, nos lleva a todos los profetas, que son por ejemplo Isaías, capítulo 34, lo tenemos aquí, versículos del 5 al 17, que nos deja ver el día de la venganza de parte de Dios, a Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías. Es decir, esto lo va a llevar a usted a complementar lo que está leyendo, ¿sí? Y a poder sustentar mejor y entender mejor lo que está aquí escrito en los pasajes. Aplica a toda la Biblia, no solo aquí a Malaquías. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con el versículo 6 del capítulo 1, y dice, Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y el versículo 8 nos dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. No, pues escuchamos. Recuerden que hacemos referencia primero que nada a Nehemías, capítulo 13, versículo 29. Nehemías y Malaquías eran contemporáneos, habíamos aclarado eso. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más lo que se ve aquí. Se nos habla de un sacrificio que deshonra a Dios. Y aquí pasamos ya a la segunda pregunta de las 7 que habíamos fijado al principio. Y es, ¿y mi honra? Pregunta Dios. Sacerdotes de ese entonces mostraron poco respeto y honor en sus sacrificios. Tenemos 2 citas que van a ayudarlo a entender el por qué Dios no aceptaba este sacrificio de parte de los sacerdotes. Eran machos cabríos ciegos o cojos que Dios reprobaba. Y referencias a esto tenemos en Levítico, capítulo 22, versículos del 30, y Deuteronomio, capítulo 15, versículo 21. Entonces, vemos una diferencia que pasa desapercibida, como sucede hoy en día en muchos ministerios. Hay ministerios fríos, sin sana doctrina, en el cual uno está mecanizado a servir y no hay una genuina intimidad y amor con Dios, como es por ejemplo el caso de la iglesia de Éfeso, cuando se habla en Apocalipsis capítulo 2,
de esa iglesia que tenía obras, tenía resultados, crecía, era a los ojos del pueblo externamente una iglesia prosperada, exitosa, pero en realidad Dios la reprende porque no tenía al primer amor vivo, no tenía esa intimidad con Dios. Entonces, Dios lo que quiere, y lo vemos aquí, incluso aplica a los días en los que vivimos, quiere una genuina consagración de ese pueblo que le sirve, en este caso de los sacerdotes, que eran de origen levita. Busca un apartamiento, como se ejemplifican los levitas, un servicio, acá tenemos un servicio tacaño, un servicio mediocre, entonces acá es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿somos así nosotros? ¿A quién buscamos agradar? Es decir, estamos hablando y predicando cosas de lo alto, del cielo, pero en realidad nuestra idolatría está centrada en las cosas de la tierra. Nos ponemos afanosos por la ropa, por el físico. Está bien no descuidar la salud, pero hasta cierto punto. Nos ponemos afanosos por lo material, por el dinero, y de hecho se ve descaradamente hoy en día en gran cantidad de ministerios que apostatan descaradamente. Entonces tenemos que cuidar esa consagración y centrarnos genuinamente en Dios. En el versículo 7 se habla de que ofrecen pan inmundo, y vamos a hacer una referencia bien clara acerca de qué es pan inmundo. Por ejemplo, usted como pastor sermonea para exaltar su historia de vida y habla de anécdotas con chistes, y queda usted como centro del mensaje, o el centro es Jesús y la sana doctrina y la confrontación que trae seguir a Jesús genuinamente, la palabra de Dios. Es decir, sus sermones son livianos y para agradar, o lo que busca usted de verdad es confrontar con la verdad para que haya un genuino arrepentimiento y conversión. ¿Trabaja usted en la oración y meditación de la palabra con denuedo, como se lo exhortaba a Josué, un hombre exitoso en las manos de Dios? Josué 1.8 es la referencia. ¿O centra el mensaje en la palabra tergiversada y en vanidades? Como hecho se ve que hay pastores que caen en un auto, al púlpito, ahí a la tarima, a predicar. Su mensaje radica en la inspiración por el Espíritu Santo, exaltando a Dios, y llamando a la reflexión, o hay centro en otras cosas. Se vuelve hasta como un negocio, como se hablaba de los nicolaitas, que eran los que financiaban la iglesia. Entonces, si fallamos en esto, estamos colocando pan inmundo en el altar. Entonces se nos habla de una mesa despreciable que nos da una imagen de servicio en forma de queja y desagradecimiento. Incluso Dios les dice, bueno, presentás tu ofrenda a tu príncipe, ya sabes que no te la va a aceptar, ¿por qué me la presentás a mí? Y respecto a esto podemos ver el contraste en David, cómo David ofrendaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, de los más cercanos al corazón de Dios. Si usted va a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24, va a poder ver una referencia gráfica de esto que le estamos diciendo. Se habla en los versículos del 9 al 11 de cómo este Israel pone en duda si va a ser el que genuinamente glorifica a Dios. Vemos en el versículo 9 cuando dice, orad por el favor de Dios. Aquí hay una clara imagen de ironía ante el despreciable retorno hacia ese Dios que tanto había dado a sus padres y que también ellos estaban gozando de la bendición de él. En el versículo 10 podemos ver una imagen que nos deja ver que es mejor no servir que hacerlo inútil y mediocremente, como hacían esos sacerdotes. ¿Estamos afanados por crecer y fundar iglesias que externamente crezcan o genuinamente a las personas que tenemos enfrente, sean uno o dos, no menospreciando el día de las pequeñeces, les llevamos la sana doctrina y genuinamente nos vivimos por tener comunión primero nosotros e inspirarlos a ellos, exhortándolos con amor a las buenas obras? Ese debería ser el foco y no tanto lo que se ve por fuera y los números. Por ejemplo, podemos ver este tipo de mensajes en los mensajes a las 7 iglesias que están ahí en Apocalipsis. Tenemos que servir genuinamente al Señor. Y la primera forma de servirlo excelentemente es cuidando nuestra comunión con Él, consagrándonos a Él. Entonces, vemos en el versículo 11 que se nos deja ver que si Israel no quiere adorar a Dios, Él encontrará adoradores en las demás naciones. Incluso en Lucas
capítulo 19, versículo 40, se nos hace referencia que si la gente no lo quería adorar, él haría adorar igual a las piedras clamarían. Se nos habla de que en todo lugar se ofrecerá incienso a Dios. Es una promesa que involucra la adoración extendida por el mundo tras proclamar el Evangelio, algo que vemos que Jesús cita, habla, pide, nos exhorta, nos lo da como mandamiento en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. En el versículo 12, continuando, podemos ver una adoración hueca, y así eran vistos estos sacerdotes frente a Dios, huecos, sin valor, como por ejemplo Ananías y Zafira, eh, fueron muertos, algo que podemos ver en Hechos 15, por no dar todo de sí y estar haciendo sentir y creer al pueblo de que ellos lo estaban dando todo, ¿sí? De esa manera Dios veía a estos sacerdotes con una adoración vana, una adoración que buscaba a través de las obras quizás llegar a Dios, cuando es todo lo contrario, es cuando uno va con un corazón genuino, arrepentido, con denuedo en agradar a Dios. Cuando uno adora, está exaltando y alaba la grandeza y la bondad de Dios, de este gran rey. Entonces, para hacerlo de manera genuina, tiene que ser de corazón entregado. Bien, pasamos ahora a Malaquías, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es donde vamos a ver, por ejemplo, condena al sacerdocio infiel. Y vamos a comenzar a leer. Se nos habla de la reprensión de la infidelidad de Israel. Dice así: ahora pues, os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. El versículo 6 dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres, perdón? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti, y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice el versículo 16 y penúltimo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y después tenemos el versículo 17, que comienza con un nuevo título, que es: el día del juicio se acerca.
Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y de los tales él se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Este versículo 17 lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ¿sí? Pero ya estaríamos viendo aquí la cuarta pregunta referida. ¿En qué le hemos cansado a Dios? Bien, vamos a comenzar con el análisis del versículo 1 y 2, del 1 al 4, perdón. Dice, condena al sacerdocio infiel. Aquí vemos que en el versículo 12 nos habla de que si no oyeren los sacerdotes lo que están diciendo, Dios les está diciendo, Él va a maldecir las bendiciones. Aquí hay dos posibles puntos de vista, que son que Dios se refiere a las bendiciones que el pueblo le da a ellos, las bendiciones que les llevaban, o las bendiciones que mismos los sacerdotes daban al pueblo. No había decisión de corazón genuino, había religiosidad, una religiosidad emocional, fría, vacía, vana, y con formalismo hueco, mecánico. Era como ir a trabajar hoy en día, que uno va y no está de repente entusiasmado como podría estarlo si enfoca el trabajo en que estamos trabajando para Dios. Versículo 3. Se nos habla y nos da una imagen de estiércol en el rostro. Recuerden que en Éxodo capítulo 29, versículo 14, cuando iban a ser sacrificados los animales ante Dios, ellos traían estiércol adentro. De hecho, si vieron carnear alguna vez algún animal, cuando lo abren, tiene, en las vísceras tiene el excremento. Y ese excremento se sacaba fuera para ser quemado. Entonces se nos da una referencia también de que ellos van a ser sacados fuera, ¿sí? Como iba a suceder con el excremento. Se nos habla en el versículo 4 del pacto con Leví, al cual podemos ver referido en Números, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Vemos que ahí se habla de la santificación de los hijos de Leví para Dios en lugar de los primogénitos. Recuerden que Dios en Egipto, una de las plagas más letales que mandó fue matar a todos los primogénitos, y los primogénitos de él, los primogénitos eran de Dios. Entonces hizo un pacto de paz con su pueblo. Los pactos de Dios son pactos que Él hace con la gente. Uno no hace un pacto con Dios. Vemos que uno puede hacer un voto, pero el pacto lo hace Dios porque todo lo que uno tiene se lo dio Dios. Entonces, ¿qué voy a pactar? Algo que me dio Dios con Él. ¿Sí? En ese pacto de paz podemos ver, en Números 25:12, que la descendencia de Leví sería esparcida en Israel, una señal de bendición para el pueblo, y los sacerdotes fueron rociados por todo el pueblo para servicio de Dios. O sea, los levitas, los hijos de Leví, fueron apartados para Dios, para el servicio a Dios, los sacerdotes, como por ejemplo lo fue Aarón y su descendencia. Igualmente, había un orden dentro de ese servicio, como todas las cosas de Dios. El versículo 5 nos deja ver a Leví como un ejemplo. Vamos a ver que los sacerdotes de ese entonces no tenían nada que ver con el Leví original y el modelo que Dios buscaba en sus siervos, en los servidores. Se nos habla de un Leví que se muestra como ejemplo de reverencia, de temor reverente ante Dios, un temor en el cual yo me humillo delante de Él. Eso se ve en el versículo 5. En el versículo 6 vemos que eran personas doctas en la palabra, había ley de verdad en su boca, y que estaban en una postura de paz y justicia con Dios, eran piadosos. Perseverante, promovía la palabra y había una gran componente de sabiduría en él. Si una persona que medita en la palabra y que la hace parte de sí misma, es una consecuencia de la sabiduría, ¿sí? Porque la palabra mismo proviene de Dios. Los sacerdotes eran responsables de promover la palabra. Vemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 4, y en Nehemías, capítulo 8, versículos del 7 al 9, que el fin de promover la palabra es dar vida y paz. Luego en los versículos del 8 al 9, vemos un contraste de la realidad con el ideal. Al apartarse los sacerdotes del camino, sin retener la palabra, obedeciendo y en manera reverente, con un corazón vuelto a Dios, fueron causa de tropiezo para muchos. Y ojo aquí, porque en Mateo 18:6
se nos hace una referencia que aplica hoy en día, y es que los que tenemos conocimiento de la palabra y servimos a Dios, no seamos causa de tropiezo para los pequeñitos, por ejemplo, las personas que están comenzando a, a meterse en la palabra o mismo que nos tienen como referencia de ese Dios del que tanto hablamos. Entonces, predicar con el ejemplo es algo en lo que tenemos que poner todo nuestro esmero y consagrarnos a Dios de manera genuina, volvernos a Él, para no ser causa de tropiezo para los demás. La consecuencia de los que son causa de tropiezo para los demás no es nada agradable. Y vemos aquí estos sacerdotes que llegaron a ser causa de tropiezo para el pueblo, ¿sí? Y en el versículo 10 ya vemos una reprensión a los sacerdotes por su trato engañoso. Eso nos habla de un mismo Padre, ¿sí? Ya que fueron hechos a su imagen y semejanza, algo que vemos descrito en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Debemos respetar y honrar a todos. Se critica fuertemente la deslealtad. Y aquí Malaquías la aplica al matrimonio, pero toda deslealtad es aborrecible, es causa de desprecio para Dios, desde la más sutil, como puede ser una miradita de no me estás cayendo muy bien, hasta la más grotesca que se les pueda ocurrir, un asesinato sanguinario, injusto, lo que sea. Y aquí voy a hacer una cita en Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios dio a su Hijo amado por los pecadores. Y Dios no hace acepción de pecados, es decir, no hay un pecadómetro. Hizo una mentirita piadosa, bueno, está, pasa. Las consecuencias aquí en la tierra sí son diferentes. Si uno hace una mentirita piadosa, a que se asesina a una persona. Pero para Dios tiene el mismo peso todo. Por eso es que tenemos que centrarnos en no pecar, no transgredir las obras de Dios desde lo más mínimo en que podamos hasta lo más grave. ¿Sí? Porque Dios dio a su Hijo en la cruz, lo que padeció Jesús en la cruz fue por nosotros desde lo más mínimo en lo que podemos pecar hasta lo más grave. Así que tengamos el mismo peso para medir cada acción que transgreda, que vaya en contra de lo que Dios nos pide. Y ahora en el versículo 11 y 12 se nos hace referencia de la primera ofensa sacerdotal, que fue casar a las mujeres extranjeras con los sacerdotes de origen judío, o sea, en un yugo desigual. Vamos a ver una cita en referencia a esto. Se nos habla del santuario amado para Jehová, es decir, el matrimonio es santo para Dios, es una institución para sí. Dios ama el matrimonio y el adulterio incide directamente sobre un pacto con Dios. Estoy quebrantando un pacto con Dios, algo muy grave porque estoy yendo contra algo sagrado. Tiene un propósito especial en la vida de su pueblo, el matrimonio. Es un diseño de Dios, no es algo inspirado en el hombre. Pecar contra el matrimonio es pecar contra el santuario establecido por Dios. Reitero, no es algo establecido por el hombre. Podemos ver referencia a esto en Génesis capítulo 2, versículos 20 al 25. Y el matrimonio no es a nuestra manera. Hoy en día vemos cómo se ha desvirtuado ese concepto del matrimonio como algo emocional, me quiero casar con esta persona, quiero pasar con ella toda la vida, y no entendiendo el compromiso que trae el matrimonio, que en realidad he visto varias referencias de hombres de la palabra que lo llaman el gimnasio de Dios, y es tal cual. ¿Qué prójimo más cercano a uno que la esposa? Entonces, cuando uno quiere ser ejemplo para el prójimo, amarle, empiece por su esposa, empiece por su familia, empiece por su hijo. Y bueno, Cami y yo estamos así, levantando pesas cada vez más pesadas, porque sí, es donde Dios nos entrena, es donde Dios busca y nos va a pedir explicación. Bueno, a ver, ¿qué hiciste qué resultado tuvo tu familia, tu esposa, tus hijos? Pongamos especial atención en ello. En las malas, sobre todo, porque en las buenas uno fluye y se goza, pero en las malas es donde uno tiene que aplicar esto, orar y morir a ese viejo hombre para que prevalezca el carácter de Cristo. Volvíamos entonces a que no sea nuestra manera, y hoy en día vemos cómo se ha tergiversado ese concepto de matrimonio. Se hacen bodas en Las Vegas en una noche con alguien que me enamoró, me gustó. Hay gente que se casa, matrimonios del mismo sexo. Ya empezamos mal, cuando en realidad la mujer, la varona, es el complemento del hombre para ese diseño que Dios tiene,
que tiene como fin una buena crianza para la descendencia del pueblo escogido por Dios. Vemos también gente que se casa con niños en otras regiones del mundo, con animales, incluso hasta con árboles, con computadoras, ya rayando la ridiculez, ¿sí? No es algo meramente emocional, sino es un compromiso de por vida y que lo incluye a Dios. Se habla de que el matrimonio es una cuerda de tres dobleces, donde el tercero es Jesús y la hace inquebrantable. Vemos también que el matrimonio, como decíamos, es la base de la familia y de la sociedad. Y Dios lo ama por las siguientes razones. Primero que nada es lo que demuestra el matrimonio sobre su relación con nosotros, ese compromiso de por vida, esa fidelidad. La manera en que satisface las necesidades de hombres, mujeres y niños, como lo hablábamos de la descendencia y lo que es la familia como base de la sociedad, y que también es la herramienta que Dios conforma para que nosotros vivamos a la imagen y semejanza de su Hijo, cómo Él se comportaba. Incluso se hacen analogías sobre el matrimonio y el vínculo Iglesia-Jesús. Usted lo puede ver esto en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 29. Se lo recomiendo porque como iglesia está bueno que prestemos especial atención y pongamos todo el esmero en apegarnos a lo que aquí en Efesios 5 se nos describe y se nos exhorta a hacer. Los peligros de un matrimonio impío se pueden ver en las siguientes citas. Tome nota porque le va a servir. Números capítulo 25, vemos a Israel fornicando con las hijas de Moab. Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera de Reyes 11 del 1 al 10. Vemos a Salomón y su alejamiento de Dios al casarse con mujeres paganas. Primera de Reyes 16, 29 al 33. El rey Acab casándose con Jezabel y bueno, eso trajo una gran depravación al pueblo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 11 al 18, en la cual vemos, por ejemplo, la advertencia de Pablo sobre el matrimonio y un yugo desigual. ¿Y qué es esto? Cuando, por ejemplo, hay una mujer de fe que se casa con un hombre inconverso. Eso va a traer grandes dolores de cabeza. ¿Tá? Puede ser que sea el diseño de Dios y haya una transformación de parte del inconverso, pero es algo a orar antes de tomar la decisión. Bien, vemos en el versículo 12 cómo Dios castigaría a quien case mujeres extranjeras y paganas. ¿Sí? Es una peligrosa subestimación, estos sacerdotes hacían una peligrosa subestimación del efecto que esto traería sobre el servicio que ellos tenían para con Dios. Lo dejan como, no va a pasar nada, pero en realidad sí. Y en estas 4 referencias que le hice, usted va a poder ver las consecuencias que esto trae. Vemos que al que vela y al que responde, se nos dice. Esto es una alusión a todos por igual, incluso a testigos y atentadores y tentados, es como una forma de incluir a todas las personas. El mandamiento de exclusividad interna para el matrimonio radica en un tema de fe, no en un tema de raza, ni condición social, ni económica. Podemos ver referencia a esto en Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ella se casa con Booz, que era un hebreo, y ella era de origen moabita. Pero ella hizo un paso de fe en el cual ella dejó sus dioses de lado, estos dioses paganos, por el Dios vivo y verdadero. Ya en el versículo 13 al 16 y terminando, vemos la segunda ofensa sacerdotal, y es el bajo respeto por el matrimonio. Se nos habla en el versículo 13 de lágrimas, vamos a leerlo, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Aquí se nos hace referencia a las lágrimas de las mujeres de estos sacerdotes. Es decir, los sacerdotes iban, ofrecían servicio, hacían sacrificio en el altar, pero en ese mismo altar las mujeres dejaban ver a través de este llanto ante Dios, en el mismo lugar, cómo eran repudiadas, cómo eran oprimidas, ese odio, esa desaprobación de parte de sus maridos. Entonces es algo que Dios aprueba. Con tu prójimo, y sobre todo el prójimo más cercano, que es la esposa, sos cruel, la aborreces y después me venís en el mismo lugar a ofrecer sacrificio, no lo acepto, no me gusta. Y eso aplica hoy en día a nosotros. ¿Sí? De nada sirve que yo vaya a la iglesia y ser un líder o lo que sea, cuando en mi casa en realidad no soy congruente. En realidad el genuino
pastorado de alguien o el genuino liderazgo y condición espiritual se ve cuando se baja de la tarima y no cuando está arriba. Es decir, cómo está su matrimonio, cómo está su familia. Y esto no lo hace estar exento de desafíos en lo emocional, entre tantas cosas. La tiene que luchar, la tiene que pelear, pero la pelea con Dios y en oración y basado en su palabra. Bien, entonces vemos las lágrimas de las mujeres en el altar de servicio, ¿sí? Y cómo se llenaba de lágrimas este altar. Entonces, ¿cómo trata usted a su esposa? Téngalo presente antes de estar yendo a servir y creer que está haciendo las cosas bien ante Dios. Versículo 14. Se nos habla de que se quebrantaba la meta del matrimonio. Luego de pasar a la juventud de las mujeres, los sacerdotes, bueno, ya se arrugó, está gordita, me habla mal, no me ceba mate, me agarra una jovencita que me caliente el agua, me cebe el mate y también fregue la cocina. Bueno, en realidad es horrible lo que digo, pero bueno, es lo que estaba pasando en ese entonces y también se ve hoy en día que se fomenta. Hay muchos divorcios, de hecho el enemigo está poniendo todo su esmero en que la familia decante y no prospere el diseño perfecto que decíamos que es la base de la familia. Vemos en el versículo 15 algo que se refiere en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, y es la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio es la unidad marido-mujer, la cual genera el ambiente propicio, apropiado, para crear una descendencia sana para Dios. Hoy el enemigo, como lo decíamos, está poniendo todo su esmero y activando todas sus herramientas para sabotear este perfecto diseño de Dios. De hecho, hoy en día, la mayoría de nuestros amigos no se casa, no se piensa casar, y muchos descartan del cuajo tener hijos. Hay que viajar, tenemos que tener nuestra platita, tenemos que tener el autito, y bueno, el resto disfrutar nosotros. Entonces es como una extensión de la adolescencia, una extensión de la niñez, y no se genera ese compromiso de me caso y banco lo que sea. Es decir, no quiero decir banco lo que sea, que uno tenga que rebajarse, aceptar cualquier cosa. Es decir, hay un compromiso de perdón, de amor genuino y apuntando a futuro con el diseño que Dios da. ¿Sí? No me caso por algo emocional, ¿sí? O para agarrar un hombre por dinero o una mujer por herencia, sino con el propósito de formar una familia y todo lo que esto conlleva, que trae beneficios, pero también trae responsabilidades. ¿Sí? Además, si uno no está casado, está fornicando, está pecando y llanamente no está haciendo la voluntad de Dios. Bien, vemos en el versículo 16 cómo Dios aborrece el repudio. Vemos que hay un daño que se le hace directamente a la persona y que también ilustra la apostasía y la condenación. Destruye lo que él ama. Exactamente. El repudio lo que hace es destruir lo que Dios ama. La institución santa del Señor, que veíamos en Malaquías capítulo 2, versículo 11. Vemos un santuario profanado. Si usted lo lee, prevaricó Judá y dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó. Es esta santa institución que es el matrimonio, en deslealtad a las mujeres de la juventud de estos sacerdotes. Dios no está a favor del divorcio, aunque ante circunstancias lo permite. Por ejemplo, lo vemos en Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 9, que incluye lo que es la infidelidad conyugal como causa suficiente como para iniciar un divorcio. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 16, podemos ver, por ejemplo, el divorcio respaldado por Dios, de alguna manera, cuando hay un cónyuge incrédulo, cuando hay separación, pero sin infidelidad, uno tiene que buscar el permanecer fiel, es decir, no tener relaciones sexuales y permanecer fiel a la pareja, salvo que haya un divorcio y uno se pueda volver a casar, ¿tá? Cosa que vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7:15. Nos habilita, ante determinadas circunstancias, a poder casarnos nuevamente. Y la última imagen que tenemos aquí es que se nos habla de cubrir de iniquidad su vestido. Cuando el marido se casaba, lo que hacía es cubrir con su vestido a la mujer en señal de protección,
Y en este caso, cuando hay abandono, maltrato, aborrecimiento, ese vestido, esa cobertura, está llena de iniquidad. En Efesios capítulo 5, versículo 28, vemos esta instrucción hacia los maridos para con sus mujeres. El maltrato hacia la esposa es señal de un espíritu no guardado. Y aquí se nos habla de que se guarda el espíritu. Un espíritu no guardado por parte de los sacerdotes reflejaba ese maltrato hacia la esposa. Bien, ha sido una sesión muy cargada, pero con mucho provecho para entender varias cosas del diseño de Dios y la situación de estos siervos, de estos sacerdotes del Señor y cómo Dios reprueba su proceder basado en todas estas cosas que hemos estado explicando. Ya en la sesión que viene vamos a terminar Malaquías y vamos a comenzar con la cuarta pregunta: ¿en qué hemos cansado a Jehová de parte de los sacerdotes? Hola. Hola, Piero. Hola, Pierito con papá y mamá. Bueno, venga con la abuela. Vamos a bajar papita. Vamos. Chau, 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 Está chau. grandote. Está enorme, ¿vieron? Está grandote. Vamos a continuar con el libro de Malaquías. Habíamos leído y analizado los primeros 2 capítulos en la sesión anterior, así que ahora comenzaríamos con el último versículo del capítulo 2, que sería el 17, ¿sí? Y terminaríamos con los capítulos 3 y 4. Vamos a hacer, como en cada sesión, la lectura del pasaje en la palabra. Luego vamos a ir comentando y analizando lo que compartimos, ¿sí? Comenzamos con el día del juicio se acerca. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 17, y enseguida da comienzo al capítulo 3. El día del juicio se acerca, dice así la palabra en el libro de Malaquías. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bien, vamos a ir analizando las 3 secciones que tiene el capítulo 3 de Malaquías, siendo la primera de ellas, como dijimos recién, el día del juicio. ¿Sí? El día del juicio comienza aquí con la cuarta pregunta. Recuerdan que cuando comenzamos el libro de Malaquías habíamos hablado de que eran 7 preguntas con las cuales se desarrollaba todo lo que el profeta denunciaba de parte de este Israel, que ya nos dejaba ver en los primeros 2 capítulos que estaba en una situación espiritual bastante complicada, ¿sí? Que bueno, venía de haber recibido promesa de parte de Zacarías, de parte de Ageo, incluso de los demás profetas anteriormente, pero más específicamente de estos, que fueron los que acompañaron al pueblo de Israel cuando volvieron de Babilonia, este remanente que venía no solo a repatriar Israel, sino también a reconstruirla, ¿sí? Que había quedado en ruinas luego del sitio de parte de Nabucodonosor años atrás. Entonces tenemos la cuarta pregunta que habíamos dicho que es: ¿en qué te hemos cansado? El pueblo pregunta en qué ha cansado a Jehová. Jehová denuncia a través del profeta
que ya los tenía cansados con esta forma de proceder, de no cumplir la ley que él había dado para vivir en su orden. ¿Sí? Sabemos que Dios es un Dios de orden. Y el pueblo pregunta, ¿en qué te hemos cansado? Nos dejan ver que se habla de ¿dónde está el Dios de justicia? ¿En qué le hemos cansado a este Dios? ¿Dónde está? Dijimos que había gran incredulidad y desánimo, ¿sí? Por el prosperar del injusto, el inicuo, aquel que no está regido de la ley, ley de Dios, entendiendo así que Dios prosperaba al malo, ¿sí? Y a los justos escarmentaba con escasez y desgracia. Y esto nos lo dejan ver cuando dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, es decir, cualquiera agrada a Jehová, los que pecan y los que no. Es más, los que pecan son hasta más bendecidos que los que le servimos y tratamos de cumplir su ley. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Qué mérito tiene el seguir a Jehová? ¿En qué nos reditúa? Algo peligroso que también afecta a los miembros de la iglesia y también a los que sirven en estos días. Vemos que el malo prospera, vemos que la gente del mundo a simple vista y en lo material prospera, sin embargo a veces Dios nos disciplina y nos lleva por un camino en el cual no todo es color de rosas, incluso cuando uno más trata de apegarse a lo que Dios nos pide, parece que todo sale al revés, pero como ya habíamos mencionado en la sesión anterior, no debemos olvidar el Salmo 37, en el cual vemos que el injusto prospera, el malo prospera, pero no será así al final de los días, en el juicio, algo que vamos a mencionar aquí, que justamente está declarado en el título, el día del juicio se acerca. Entonces, vemos un pueblo que está en queja, ¿sí? La queja es siempre contra Dios, porque estamos diciéndole directa o indirectamente, la verdad, yo haría mejor las cosas que lo que la estás haciendo vos. ¿Sí? Eso ya denota una ignorancia y una pequeñez en lo espiritual que raya en la blasfemia, ¿no? Estamos diciéndole a Dios que nosotros lo haríamos mejor, que algo a reflexionar. Entonces vemos un Dios que se hartó de ese pueblo, que estaba en una actitud de desánimo y en una gran ignorancia. Y yo creo que es ahí donde se conecta la actitud y el estado de ese pueblo con la cuarta pregunta, es ¿en qué le hemos cansado? ¿Cómo el pueblo no se da cuenta, es ignorante de en qué está fallando y en qué está haciendo caer no, en qué está haciendo airar a Jehová con más que justa razón? Vemos un pueblo con dejadez, con impaciencia, y que estaba devolucionando, es decir, estaba mermando en su resistencia, ¿sí? En esa resistencia que requiere la carrera de vivir en Dios en los tiempos que estamos ahora, la carrera del cristiano. Los vemos en rebeldía y que no veían la prevalencia de la obra de Dios y su verdad. Es decir, en el transcurso de que la promesa de Dios se cumplía, este pueblo se desanimaba, este pueblo se desalentaba y veíamos su decaimiento en esta inclinación hacia el pecado, algo que aplica a la iglesia hoy en día. Vemos que, bueno, vemos las señales del tiempo, pero no pasa nada, ya han pasado varios años y no pasa nada, bueno, me voy enfriando, me voy deslizando, ¿sí? Y esto llega a ser imperceptible y muy peligroso si no nos mantenemos en esa actitud de meditar en la palabra y de estar en continua oración y comunión con Dios. Una comunión que requiere que sea de corazón y no algo religioso, como quien sigue una receta. Entonces vemos que los hijos de Dios, su pueblo, tenían una corta percepción, es decir, veían hasta acá y no a futuro. Se desanimaban, estaban impacientes, y además esto es usado por el enemigo como un engaño. Es decir, bueno, mirá, pasa el tiempo, no se cumple la promesa de Dios, pasan los años y no pasa nada, entonces, ¿por qué no te tomas un descansito? Y ese descansito va yendo en evolución, hasta que nos enfriamos, y cuando queremos acordar, estamos kilómetros a distancia de Dios. Entonces, no creamos y no nos basemos en que el malo prospera a nivel material, en lo físico, sino que también tengamos el plano espiritual, ¿sí? En consentimiento. No perdamos de vista que el plano espiritual, el mundo espiritual, es lo que rige al mundo físico, y todo lo que se ve está hecho y regido por lo que no se ve. Así que no nos dejemos llevar solamente por lo que en el mundo físico parece ser que reina, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo no visible es lo que hace
a lo visible. Entonces, en este ambiente de tribulación es que se dan las condiciones perfectas para que Dios obre. En ese ambiente en el cual a veces nos encontramos de no entender cómo yo estoy acercándome a Dios, yo estoy cumpliendo su palabra y veo que todo sale de la manera contraria, no olvidemos que la disciplina al principio no es causa de gozo, pero luego da el fruto correcto, un fruto apacible para Dios. Recuerden y tengan presente el Salmos 37. De hecho, les recomiendo que lo vayan a leer para poder entender cómo este pueblo estaba equivocado, ¿sí? Que también nos prevenga de caer en esa actitud que, bueno, ya vemos a los ojos de Dios cómo cae. Ya en el capítulo 13 nos habla del mensajero. Ese mensajero hace alusión directamente a Juan el Bautista y le voy a dar las referencias bíblicas que incluso pueden ver abajo en la hoja de la Biblia, como lo enseñamos en el módulo anterior. Son las siguientes: Mateo, capítulo 11, versículo 10, Marcos, capítulo 1, versículo 2, Lucas, capítulo 1, versículo 76, y Lucas, capítulo 7, versículo 27. ¿Qué es lo que venía a hacer Juan el Bautista? Lisa y llanamente anunciar la venida del Mesías, o sea, Jesús, a través del cual la justicia de Dios se iba a activar en el plano físico y también en el plano espiritual como nunca antes. El centro de la palabra, lo vimos también en los profetas, pero el centro en sí de la Biblia es el amor de Dios reflejado a través de Jesús, en el sacrificio de su Hijo, por gracia, para que todo aquel que lo acepte sea salvado de la condición de pecado que lo apartó desde el comienzo de la creación. El rey en la antigüedad solía ser precedido por un mensajero que no solo generaba un ambiente de reverencia hacia ese rey que venía, sino que también anunciaba su llegada. Y Juan cumplió con lo profetizado, por ejemplo, en Isaías 40, versículos del 3 al 5. Había un desconcierto en el pueblo, como ya lo dijimos, por esas promesas de Ageo y Zacarías respecto al Mesías que parecían diluirse en las arenas del tiempo. Pero no debemos olvidar, como ya lo hemos citado en todo el desarrollo de los profetas, lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. El tiempo que Dios se toma en realizar su obra y materializar sus promesas, dentro de la soberanía que Él tiene, suele ser objeto de engaño y tropiezo para el pueblo de Dios de parte del enemigo. ¿Sí? Más aún para aquellos que no perseveran en oración genuina y comunión con Dios y meditación en su palabra, algo a lo que somos llamados y exhortados y animados, y lo podemos ver, por ejemplo, en Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9, se nos llama al esfuerzo, se nos llama a meditar en la palabra de día y de noche. Podemos verlo también en Efesios, capítulo 6, versículo 18, y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, donde se nos llama a ser vencedores, y se nos da promesa también. Vemos que se nos habla delante de mí. Es Dios mismo quien vendrá. Se nos habla en este caso acerca de la segunda persona, el ángel del pacto. Recuerden que Dios es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El versículo 2, yo lo comencé con la siguiente cita, y es Filipenses 2, versículos 10 y 11. Aquí se nos habla de la segunda venida de Jesús, para la cual debemos estar listos. Y le dejo 2 versículos más para que complemente. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, y segunda de Pedro 3, 10. Se nos habla de un fuego purificador. Eso lo podemos ver ya en el capítulo 3 aquí. Es una imagen de purificación de metales. Cuando el metal es purificado, lo que pasa es que es separado el metal puro de las impurezas, las cuales decantan. Entonces, el metal puro también es más maleable y más útil y más valioso y duradero para forjar con ese metal herramientas. En este caso, herramientas útiles para Dios. Los miembros de la iglesia, los cristianos, debemos ser y poner hincapié y todo nuestro esfuerzo en ser herramientas para Dios.
Por suerte, la purificación no recae sobre nosotros. Sí debemos dejarnos purificar, pero hay alguien que nos va a purificar. Ese alguien es Jesús. Y como veíamos acá en lo leído, Él pone mucho esmero, atención y dedicación en esa purificación, en ese trabajo. Voy a hacer algunas citas de algunos estudiosos de la palabra, maestros de la palabra. La primera imagen es referente a Baldwin, y es la imagen del refinador, en este caso Jesús. Es visible en el metal, que es moldeado, ya refinado, y la escoria es separada, apartada y desechada. Y le voy a dejar 4 versículos, 4 pasajes, para que usted complemente lo que acabamos de afirmar. Efesios 4, versículo 24, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Romanos, capítulo 6, versículo 6, y Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Spurgeon, que es otro gran maestro de la palabra, afirma lo siguiente: si buscas al Señor en este tiempo, el tiempo de la gracia en el que nos encontramos, ten presente que su fuego consumirá mucho de aquello que es apreciado para ti, esas escorias, esas cosas de poco valor, ¿sí?, que nosotros tanto atesoramos antes que a Él. Le tomas como Salvador y eso requiere purificador. Cuando nosotros aceptamos la salvación por medio de Jesucristo, estamos implícitamente aceptando el ser purificados en ese proceso de caminar hacia la perfección. Recuerden que mencionábamos el menorá, el candelabro con las 7 puntas, que tiene como símbolo Cristo en el medio y el hombre enfocado a Cristo para encaminarse hacia esa perfección. Perfección que nunca va a alcanzar, pero que siempre puede estar un poquito más cerca. Meyer hace la siguiente afirmación: Jesús mismo en su soberanía es quien nos purifica. No delega esta tarea ni a sus más poderosos ángeles, lo cual debe ser un gran consuelo para nosotros. Y esto lo complementamos con Efesios capítulo 2, versículo 10. Es decir, es Jesús mismo, es Dios en la segunda forma a través del Hijo, quien se encarga de hacer esta purificación. Incluso la postura de estar sentado nos denota una sublime y absoluta dedicación, atención y especial cuidado por hacer ese trabajo de manera perfecta, a través de su amor. Es decir, Dios mismo nos va a purificar en la forma de Jesús. No es nuestro trabajo, no es nuestra tarea. Lo único que nosotros debemos hacer es caminar y cumplir con las cosas que detallábamos anteriormente. Orar, buscar intimidad con el Padre y meditar en la palabra, que eso va a hacer que, como es la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, hará el trabajo por sí sola en nosotros, si nosotros nos mantenemos en ese estado de comunión con Dios. Bien, procuremos dejarnos purificar para ser usados en el servicio de Dios. Y aquí lo invito a que luego complemente con Éxodo capítulo 37, versículos 24 al 31, y vea cómo esos metales puros eran usados para la obra en el templo. Ya en el versículo 3 se nos llama, se aclara que va a limpiar a los hijos de Leví. Jesús limpiará todo lo denunciado en los anteriores capítulos, en el primero y el segundo de Malaquías. Es una limpieza definitiva. O sea, lo que va a buscar Dios cuando vuelva en la forma de Jesucristo es un cuerpo con Cristo como cabeza, con sus miembros sanos. Algo que podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ya en los versículos 6 y 7 vemos un llamado al arrepentimiento. Como todos los profetas, siempre la palabra venía para advertir y buscar un cambio de dirección. La raíz de la palabra arrepentimiento en el griego, la metanoia, ¿sí? Y se nos hace la referencia a la quinta pregunta. Es decir, vemos que hay un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, y es esa la base para la cual él no ha aniquilado y ha consumido a su pueblo. Ese pacto que Dios hace con Abraham y, bueno, con el resto de su descendencia, Isaac y Jacob, hace que Dios se abstenga de consumir a este pueblo que no me cabe duda que ganas le sobraban, y lo vemos en el Éxodo, en el desarrollo del Pentateuco,
esas ganas de consumir a ese pueblo que era tan rebelde, que era tan idólatra, adulterio en lo espiritual, pero que Dios se remitía, se abstenía de esto por el pacto que hizo con sus padres, con los patriarcas. Y vemos en el versículo 7 que se nos habla de en qué nos volveremos. Un Israel totalmente velado en su entendimiento, sumergido en la ignorancia, sin mucha distancia con los ninivitas mencionados en Jonás capítulo 4, versículo 11, aquellas personas que no podían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Aquí vemos una peligrosa e ingenua letalidad que recae en la religiosidad. Una religiosidad fría en la cual debemos prestar especial atención de no caer. Actualmente, en los tiempos en los que vivimos, es menester que la iglesia permanezca en especial atención, con denuedo, con todas sus fuerzas, forzándose y siendo valiente en permanecer en comunión con Dios, sirviéndole, llevando a cabo obras, pero no perdiendo ese primer amor, como es llamada la iglesia de Éfeso a reflexionar. No perdamos ese primer amor, es decir, la comunión, la intimidad con Dios prevalece a todo lo que podamos hacer. Sin eso, todas las obras que hagamos son muertas. Incluso corremos el riesgo de caer en la actitud que este pueblo estaba. Bien, esto que acabamos de mencionar son los comentarios de los versículos 6 y 7 del capítulo 3 que vamos a leer a continuación. Es el pago de los diezmos. Comienza de la siguiente manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí la quinta pregunta que recién mencionábamos. Y el versículo 8 tiene ya una pregunta que viene bastante fuerte, y es: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos, todos, al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, recuerden que aquí hacíamos referencia al comienzo de Malaquías a Nehemías, que era contemporáneo o apenas anterior a Malaquías. Del versículo 8 del capítulo 3 al versículo 12 se hace referencia en Nehemías capítulo 13, versículos 10 y 11, para los que quieran corroborar en la línea de tiempo. Tenemos entonces que se nos habla de ¿robará el hombre a Dios? Esto en referencia a esa pregunta que hacían de ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de arrepentirnos? La sexta pregunta en cuanto al desarrollo de Malaquías. Vemos entonces una especie de asombro que denota osadía, desvergüenza, desagradecimiento, autodestrucción, algo a castigar en esa pregunta. El pueblo tenía una posesión ilícita. Si bien todo es de Dios, como se nos aclara en Salmos, capítulo 24, versículo 1, y Él nos permite poseer muchas cosas, lo que Él dictamina que es para Él, como en este caso el diezmo y las ofrendas, en la dispensación de la ley, debe de dárselo. Algo que podemos ver desarrollado en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 29. Ahí se nos detalla la ley de Moisés y el destino del diezmo, que era para los levitas. También podemos ver en Levítico capítulo 5, versículos 14 al 16, Levítico capítulo 22, versículo 14,
Y Levítico capítulo 27, versículos 31 al 32, cómo se penaba el incumplimiento del pago con una pena del 20%, el incumplimiento del pago del diezmo. Aunque el diezmo ya tenemos referencia en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, que precedía a la ley. Pueden ir a verlo en esa cita que acabamos de dar. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y aclarar la visión del ministerio Cristo liberado. Como veíamos aquí, la ley estaba enfocada en que este diezmo fuera apartado para Dios y fuera destinado hacia los levitas. En el Nuevo Testamento no hay una ordenanza específica de dar un diezmo, ¿sí? Si nos vamos a poner tan en regla con el diezmo, también podríamos traer a presente la ley que aclaraba que era inmundo el mantener relaciones sexuales con la mujer de uno cuando estaba menstruando. O sea, algunas cosas se traen a presente, pero algunas otras no. Entonces, está bueno aclarar que si bien no hay una aclaración, una literal exhortación a dar el diezmo, sí se nos llama a dar de manera alegre, de manera planificada, de manera periódica, de manera proporcional a lo que recibimos, ¿sí? Y lo podemos ver, por ejemplo, en 2 Corintios, versículo 9, en la cual se nos llama a dar de manera alegre, de manera generosa, de manera libre. Incluso esa proporcionalidad de la que se habla, no se dice cuál será, gracias, cuál es esa proporción, pero el 10% no es una mala proporción a destinar a Dios. Incluso se nos habla del alfolí. El alfolí era una caja con una ranura, ¿sí? Que después termina transformándose en un cerdito con una ranura, en referencia a los judíos, así eran llamados por las naciones paganas. Pero no quiero perderme de lo que le estaba hablando. Pablo, por ejemplo, nos deja ver que el ministerio de Dios, o sea, el desarrollo de la obra de la iglesia, es más que digno de ser apoyado en sustento. Vemos referencia a esto en 1 Timoteo 5:18, 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 4 al 14, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, y 2 Corintios, capítulo 9, perdón, versículos del 12 al 15. Entonces, ¿qué es lo que quiero redondear en este paréntesis que hacíamos? Es lo siguiente: usted dé y dé de corazón, ¿sí? Lo principal es que uno sea sacrificio vivo a Dios y lo que quiera dar, lo dé de manera alegre, con el corazón correcto. Vemos que Dios dice: probadme. Este probadme denota una interrogante que Dios plantea al pueblo y es: ustedes podrán dar más que yo, piensan que se van a empobrecer por cumplir con mi mandamiento de dar, de separar el diezmo. Algo que viene a traernos a reflexión, es decir, si Dios nos llama a algo, no nos va a dejar caer en esa exhortación, en este caso, en esa obligación que Él implementaba a través de la ley. En los versículos 13 y 15 del capítulo 3 podemos ver el desarrollo de la séptima pregunta y última, aquí en el desarrollo de Malaquías, y es: Israel hablaba de Dios de manera áspera y de manera pecaminosa, ya rayando, incluso pisando el terreno de la blasfemia. Y esto lo vamos a ver en la siguiente lectura. Vamos a leer primero y luego lo vamos a desarrollar. Diferencia, entre el justo y el malo. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó.
y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bien, hay algunas referencias que quiero hacerle antes de meternos a analizar estos versículos del 13 al 18 y son las siguientes. En el versículo 12 le voy a sugerir que usted investigue un poco acerca de la prosperidad actual de Israel, es decir, cómo Israel marca una notoria diferencia en su prosperidad respecto a las naciones que están alrededor de él. Por ejemplo, Irán, Irak y todo el resto de pueblos, ¿sí?, que le tienen una envidia impresionante a Israel y por eso es que lo quieren invadir, además de lo visto anteriormente. En el versículo 11, también del capítulo 3, le voy a hacer un par de referencias que no puede perderse y lo van a enriquecer notoriamente. Ya hablamos de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Le voy a hacer también referencia a Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Judas, versículo 9. Primera de Pedro 5, 8. Y Mateo 4, del 1 al 11. Incluso en la parte que dice, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Le recomiendo que lea Deuteronomio capítulo 28, a lo que hemos citado ya en gran cantidad de oportunidades en el desarrollo de los profetas, y Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. Ahí el pueblo, para resumirle, estaba en lo que se llama el Gilgal, es un lugar de genuino avivamiento, que uno puede hacer un gran paralelismo con lo que es vivir en Jesús, vivir en esa imagen y en ese nuevo hombre a través de Jesús mismo. Bien, decíamos ya en el capítulo 3, versículo 13, que se desarrollaba la séptima pregunta, y es, vemos a un Israel que se muestra hablando áspera y pecaminosamente acerca de Dios. Y dicen, por demás es servir a Dios. Es decir, ¿para qué me desgasto sirviendo a Dios? ¿Para qué me desgasto con esta vida que requiere su esfuerzo y su dedicación si no veo mi prosperidad? Más aún, al malo le va mejor que a los que sirven a Dios y buscan vivir bajo su ley. Entonces, Israel aquí lo que está denotando es un desgaste en esa relación con Dios que muestra que no sabían apreciar el costo-beneficio, es decir, veían un costo-beneficio desfavorable. Yo sirvo a Dios, pero en realidad doy más de lo que recibo. O sea, tengo poca recompensa. Esto refleja la inmadurez y la poca y casi inexistente espiritualidad de esas generaciones. Se diferencia el justo del malo. Dios guarda registro del compañerismo entre su remanente fiel, al que llama su tesoro. Incluso podemos ver esto como que son sus protegidos, valiosos, escasos y apartados para él. El capítulo 4 y último de Malaquías, con el cual daremos fin al estudio de este libro, lo vamos a leer y luego lo vamos a desarrollar un poquito más. El advenimiento del día de Jehová, dice así Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías.
antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que se nos quiere decir en este capítulo 4. En sí lo podemos resumir de la siguiente manera. No dejemos de servir a Jehová y serle sacrificio vivo. Más importante es que cualquier ofrenda que podamos presentar. Les recomiendo que lean Romanos capítulo 12, versículo 1. Es decir, si no somos purificados en el fuego de Jesús, seremos consumidos por el fuego, que incluso es una imagen de juicio, ¿sí?, que vemos desarrollar a los profetas, ardiente de parte de Dios. Jesús ya bebió el cáliz de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, ¿sí? Incluso lo hizo en lugar de nosotros. Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, por lo cual le recomiendo encarecidamente que tome estas palabras de advertencia que están en la palabra y acepte a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio, Él ya bebió este cáliz de la ira, y si uno se deja purificar por Él, puede pasar por este fuego ardiente que vendrá para juicio. Es decir, ya fue pagada la entrada al cielo, no la descarte, no la desvalorice y tome ese regalo por gracia y por misericordia, que es la salvación. Te recomiendo que lea Marcos capítulo 14, versículo 36. Se nos da una imagen de estopa para lo que es la consumición de los malos, de los soberbios. Y la estopa es un descarte, un residuo que queda de lo cultivado, que se consume una vez está seco de manera casi espontánea en un santiamén en el fuego. También se nos habla en este capítulo como al Mesías se le da la imagen del ser el sol de justicia. Podemos ver en varios pasajes de la Biblia que le voy a dar a continuación que Dios es relacionado con un planeta o estrella. Por ejemplo, tenemos Salmos capítulo 84, versículo 11, y Números capítulo 24, versículo 17. También se habla de alas de salvación, que hacen referencia a esos rayos solares para los cuales todos los que sean expuestos a estos rayos serán alcanzados por su luz. El tema de exponerse es una imagen de me tengo que disponer a ser alcanzado por estos rayos. Me tengo que disponer a ser purificado. Tengo que disponerme, tengo que aceptar, tiene que haber una iniciativa, una actitud de mi parte para aceptar esta salvación prometida aquí. Promesa que era para el pueblo de Israel y promesa que llega para el pueblo de Dios, para su iglesia, en estos días. Se nos deja ver imagen de que los malos, los inicuos, aquellos que no están sujetos a la ley de Dios, quedan debajo de los pies de los justos, que incluso se referencian brincando por encima de la maldad. Vemos a los malos por debajo de los justos, por debajo de los justificados. Justo es justificado, en este caso, por Jesucristo, y que quedan por debajo los malos, es decir, retenidos o arrastrados como un ancla por la escoria a la cual no renunciaron. Vemos de vuelta esa imagen de que iban a ser consumidos por el fuego ardiente de Dios por no haberse dispuesto a ser purificados por el fuego purificador que viene por medio de Jesucristo. Incluso está bueno destacar que cuando uno queda en el fondo, como por ejemplo pasa en el bosque, que los árboles dan sombra, tapan la luz que las plantitas más chicas de abajo no llegan a recibir. De la misma manera, la escoria que queda abajo no llega a ser iluminada por estos rayos. Y la escoria arrastraba a estos malos que no se disponen a dejarse tratar por Jesús y perder esas cosas que los alejan de Dios. Y bueno, no llegan a ser iluminados por la luz del sol que aquí es prometido. Vamos a hacer una conclusión del Antiguo Testamento. Aquí tenemos las últimas palabras hasta que 400 años después veamos por cumplida la promesa de Dios al enviar a su Mesías. Por fin se materializa, luego de 400 años, en el comienzo del Nuevo Testamento.
la promesa de Dios, la promesa que vemos reflejada en todo el desarrollo de los profetas, de ese Salvador. Incluso vemos cómo nos presentan a Jesús de diferentes maneras. Antes la ley era el camino de relacionamiento de las personas, de su pueblo, con Dios, y ahora en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, tenemos como camino directo y único hacia Dios a Jesús. Uno lo puede leer en Juan capítulo 1, versículo 17 y en Juan capítulo 14, versículo 10. Se nos hace referencia incluso al espíritu de Elías. Podemos ver esto reflejado en Mateo capítulo 11, versículo 14, Mateo capítulo 17, versículos del 10 al 13, Marcos capítulo 9, versículos del 11 al 13, Lucas capítulo 1, versículo 17 y Juan capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué se nos habla del espíritu de Elías? Elías fue un profeta de Dios que ministró en tiempo de crisis de Israel y que vendría nuevamente a Juan el Bautista, que era el que iba a anunciar a Jesús, y que incluso hasta la segunda venida de Jesús estaría operando. Opera en la iglesia de Dios, incluso también es contraatacado por las tinieblas, como por espíritus, por ejemplo, como el de Jezabel, que lo que promueve es la idolatría, que promueve el adulterio espiritual y aleja de manera mortal al pueblo de Dios de su Dios. Bien, así estaríamos terminando el análisis de Malaquías. Vamos a hacer un breve bosquejo de este libro, un breve análisis final, y vamos a terminar con una oración, como hacemos en todos los estudios de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estructurar el bosquejo del libro de Malaquías? Aquí vemos que por medio de interrogantes y respuestas, el profeta intenta hacer volver al pueblo descarriado a Dios, algo que es encomendado a todos los profetas en el desarrollo de la palabra. La primera parte es el amor de Dios por Israel, lo vemos en el capítulo 1 de Malaquías, versículos del 1 al 5, el pecado de los sacerdotes, denunciado en el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, el pecado del pueblo, del capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 17, y finalmente en el capítulo 4, completo, el día del Señor. Malaquías cierra su libro con un mandamiento y con una promesa. El mandamiento lo podemos ver en Malaquías capítulo 4, versículo 4, y es: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La ley puso un fundamento para la vida y aquellos que viven de acuerdo a ella experimentan la vida que Dios ha designado, es decir, yo me apego a lo que Dios cumple, a lo que Dios pide, perdón, y Dios cumple su promesa de bendición sobre mi vida. Aquellos que hoy viven la palabra de Dios experimentan una vida de bendición, que obviamente no está eximida de pruebas. Las pruebas son parte del transcurso y el desarrollo de cualquier cristiano, pero siempre vendrá bendición si nos mantenemos apegados a la ley de Dios. Se nos hace promesa también de un juicio venidero en Malaquías capítulo 4, versículo 5, y es que también el Señor enviará a Elías antes de ese día de juicio para llamar a su pueblo al arrepentimiento, a un cambio de actitud, a un cambio de dirección, alejándonos del pecado que lo que provoca es muerte, separación de Dios. Jesús afirmó que Juan el Bautista cumplía con el rol de Elías, ya dimos las referencias al respecto, y Juan anunció la venida del Mesías, quien traería al mundo salvación y juicio. Jesús aseguró salvación eterna en su primera venida, y en la segunda venida traería juicio eterno al mundo. El Nuevo Testamento comienza donde el Antiguo Testamento termina. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento habla de un comienzo sin un fin, hablando de cientos de promesas y predicciones
sin un cumplimiento, y comienza con bendiciones y termina con una maldición. Con gratitud reconocemos que el silencio de Dios se ha roto. Dios ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo. Y como cita final dejamos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Así estaríamos cerrando el libro de Malaquías, un libro muy completo, un libro que tiene gran cantidad de referencias y llamado a reflexión con respecto a nuestra vida como cristianos y como iglesia. Hoy en día le recomiendo que vuelva a repasar no solo el libro de Malaquías, el estudio que hemos hecho, sino de todos los profetas, pero en específico en Zacarías y Malaquías vemos gran semejanza a los tiempos que vivimos hoy y cómo debemos reflexionar y tomar acción en ese cambio de actitud como cristianos, como iglesia y como siervos de Dios para vivir una vida de éxito, incluso en el día del juicio, estar del lado de la luz. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta nos pueden hacer a través del grupo. Vamos a cerrar el estudio de hoy con una oración final. ¿Querés hacerla tú, Vivi? Bueno, la hago yo. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos disponer en paz, en tranquilidad y con todos los recursos para destinarnos a conocer de tu palabra, que no dudamos que dará fruto, no solo en nosotros, sino a través de nosotros y de este material en tantas personas que te necesitan, que necesitan la verdad, que necesitan la vida y que solo proviene esta de parte de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que sigas redarguyendo, que sigas afirmando esta palabra en nosotros, en nuestro corazón, para que, lejos de sentirnos juzgados y criticados, esto provoque en nosotros un cambio de actitud que nos lleve a estar más cerca de Dios, más cerca de este Dios vivo y verdadero que no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Y dadas las señales de estos tiempos, estamos viviendo muy cerca de este acontecimiento final. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esto tenga el efecto deseado en el corazón de las personas, que nos exhortes y pongas la iniciativa en nuestro corazón a compartir de tu palabra y a vivir genuinamente en ti, no olvidando ese primer amor que es hacia ti, mi Dios. Gracias por este momento, que toda venganza del enemigo y toda obra que el enemigo quiera levantar se sujete a tu nombre, oh Jesús. Repréndelo, como nos enseñaste en Zacarías, en tu nombre, oh Jesús. Gracias y amén.